chocó, ¿no? Pero bueno, agradezco la invitación a la Sociedad Mexicana y también a la doctora Juliana Esteves para hablar de dos temas. El primero que vamos a empezar a hablar es urgencias respiratorias. Y bueno, ¿por qué urgencias respiratorias es importante que lo veamos y todo el personal, los que tenemos la fortuna de trabajar en un servicio de urgencias, estemos familiarizados con el manejo? Representa el 10% de la atención de urgencias y representa el 20% de las hospitalizaciones. Más importante aún es que es una de las principales causas de muerte y mortalidad en el paciente pediátrico. Parte de la plática decía que hay de nuevo. Bueno, esto no es muy nuevo, desafortunadamente la epidemiología no ha cambiado en varios años, y si nos damos cuenta, la mortalidad en el grupo etario, que es menor de 1 año de edad, es muy elevada por los problemas respiratorios. Después eso va cambiando, hay una transición y la principal causa de mortalidad es trauma, pero ese grupo tan vulnerable sigue manteniéndose de la misma manera. Y bueno, tampoco ha cambiado mucho la estadística que tenemos nosotros de forma anual en el departamento de urgencias. Si bien los accidentes y las violencias son siempre la primera causa, vemos aquí que la temporada clásica estacional, que más o menos empieza desde septiembre y va más o menos va concluyendo hasta ahorita, hasta abril y mayo del año siguiente, del año entrante. Ahí, en esos periodos, la atención por patología respiratoria incluso supera la atención por pacientes con accidentes y violencias, que es la principal causa de atención generalmente que se mantiene estable durante todo el año. Entonces, es definitivamente algo que constantemente estamos viendo nosotros como médicos de urgencias, ya sea en un hospital general, que mucha la atención que se busca es por problemas pediátricos, o en un hospital mera y puramente pediátrico. Algo que yo tengo que hacer y que es muy importante y que les digo a los residentes siempre en el hospital es no casarme con diagnósticos, porque a veces de entrada ya queremos encasillar al niño en una bronquiolitis, en una neumonía, en un croup, y creo que ese es el principal error en el que caemos muchas ocasiones. En el servicio de urgencias no puedo ver al niño con diagnósticos, sobre todo si soy el médico de primer contacto o incluso si viene con un diagnóstico erróneo de fuera. Es mucho más fácil categorizarlo por problemas y con base a eso entonces determinar cuáles pueden ser las causas del problema y llegar a una posibilidad diagnóstica mucho más certera. Y bueno, lo recomendado es que esta categorización la haga de acuerdo al soporte vital avanzado pediátrico, es decir, que primero categorice el problema y vea si se trata de un problema de tipo obstructivo de la vía aérea, sí, y si este es superior o inferior, o bien si se trata de un problema de parénquima pulmonar o si se trata de un problema de tipo central, es decir, hay pacientes con alguna afección neurológica que pueden tener insuficiencia respiratoria de origen central. Si de entrada empiezo a hacer esto, es mucho menos probable que entonces pueda equivocarme con alguna posibilidad diagnóstica. E incluso en algunas ocasiones tal vez no va a tener el diagnóstico de forma inmediata, pero si identifico el problema, puedo establecer una serie de medidas que van a poder permitir una serie de intervenciones y tratar al paciente de manera oportuna, aún sin tener un diagnóstico definitivo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque los niños a menudo presentan un cuadro de dificultad respiratoria y si no lo detecto de forma oportuna de insuficiencia respiratoria antes de deteriorarse de manera franca o súbita. Claro que hay grupos etarios que son de mucho mayor riesgo, como el menor de 1 año, ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces es imperativo que yo pueda reconocer de manera temprana los signos y síntomas de un problema respiratorio para evitar que el paciente llegue a instancias más tardías. ¿Por qué? Pues porque la etiología de paro cardiorrespiratorio en niños, el principal problema es por hipoxia. Y muchas de estas ocasiones, precisamente esta hipoxia es asociada a problemas de tipo respiratorio. Ahora, esta hipoxia no se instaura de forma inmediata. Hay un periodo de tiempo, una ventana que va a ser más estrecha en los pacientes más vulnerables y los más pequeños. Pero que si hago este reconocimiento de manera temprana y oportuna, voy a tener la oportunidad entonces de poder cambiar el pronóstico y la morbilidad de mi paciente. Aquí se dan cuenta, el 61% de los casos de paro cardiorrespiratorio en el paciente pediátrico son asociados a hipoxia, seguidos del 29%, que también va a ser un tema que vamos a ver el día de hoy, por estado de choque. Entonces, tan solo estas dos patologías abarcan el 90% de las causas por las que ocurre un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, es fundamental poder reconocerlas de manera temprana y oportuna para evitar, entonces, que mi desenlace sea fatal o sea tardía mi respuesta en cuanto a lo que está
necesitando o requiere ese paciente. Lo primero que tengo que tomar en consideración es que hay ciertas diferencias anatómicas, fisiológicas y de comportamiento en el paciente pediátrico en relación con el adulto. Es decir, no son adultos chiquitos, no tratamos a adultos chiquitos. Los niños tienen su propia fisiología y ciertas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para poder entonces determinar si están cruzando con un o mayor riesgo y poder hacer medidas o intervenciones oportunas. Aquí hay algunas de las diferencias. El occipucio es más grande, sobre todo en los lactantes, entonces eso hace que en muchas ocasiones la cabeza se flexione, no pueda hacer de forma correcta la posición de olfateo, alineando los 3 ejes y permeabilizando la vía aérea de forma correcta. Esto en muchas ocasiones se puede resolver única y exclusivamente permeabilizando la vía con la tracción de elevación del mentón y mandíbula y poniendo al paciente en muchas ocasiones también alguna toalla, alguna sábana por los hombros para poder rectificar la vía aérea. La lengua es más grande, y esto no quiere decir que el niño sea más lenguón. Lo que quiere decir es que es una macroglosia de tipo relativa, porque la cavidad orofaringe es más pequeña. Entonces la manipulación de la vía aérea también puede ser más compleja. Tengo amígdalas edenoides más grandes. La posibilidad de obstrucción es mayor. De una laringoscopía puede verse complicada precisamente por esas estructuras, e incluso las puedo lesionar y puedo condicionar también sangrado. La epiglotis es más blanda y es más larga. Por lo tanto, también en muchas ocasiones esto que sea más grande, más larga, más laxa, al hacer una laringoscopía tal vez no voy a obtener una visión tan adecuada. Es fundamental entonces intubar a los pacientes siempre con una hoja recta. También está más cefálica y más anterior, eso puede también hacer o complicar la visibilidad de la vía aérea como tal. Y en general la vía aérea del paciente pediátrico es más estrecha, la tráquea es más corta. Al intubar a un paciente, el tubo orotraqueal se puede desplazar fácilmente hacia el bronquio derecho. Y el hecho de que aparte sea más estrecha y más corta la vía aérea, pues trae como consecuencia que siempre haya mayor resistencia, ¿no? Y se potencializa esta resistencia sobre todo en procesos obstructivos o bien cuando hay, ya sea por alguna patología como bronquiolitis, como asma o incluso por un cuerpo extraño como tal. Hay una menor cantidad de alvéolos. Los niños, ¿cómo compensan esto? Pues igual que el gasto cardíaco, que tenemos una menor masa muscular en cuanto a miocardio se refiere y lo compensan con frecuencia cardíaca, en este caso lo hacen aumentando la frecuencia respiratoria para aumentar la ventilación minuto. Pero eso implica también la posibilidad de que se puedan fatigar de manera más rápida. ¿Por qué? Porque también los músculos torácicos y abdominales son más inmaduros. Entonces también la mecánica ventilatoria se puede ver afectada o puede haber una fatiga fácil cuando hay aumento de las respiraciones como tal. Por lo tanto, no toleran o no aguantan tanto tiempo un periodo de hipoxemia y de hipoxia posterior, a diferencia de un niño más grande. A mí me preocupa mucho más que un niño de 8 meses ya tenga dificultad respiratoria que un niño de 8 años. El niño de 8 años lo va a tolerar mucho más tiempo y de forma más prolongada en relación en cuanto al lactante. El lactante es muy vulnerable y de forma pronta se puede deteriorar por hipoxia o hipoxemia. Los lactantes, sobre todo de los 2 a los 5 meses de edad, recordemos que también son respiradores nasales obligados. Entonces, muchas ocasiones la simple obstrucción de la nariz como tal puede tener un desenlace fatal. Además de todo esto, recordemos que el paciente pediátrico tiene una tasa metabólica más alta en relación con los pacientes adultos. Y por otro lado también tiene la capacidad funcional residual disminuida. Entonces, pues todo esto que condiciona, pues condiciona que ante periodos de hipoxemia la posibilidad de que pueda haber fatiga sea mucho menor, ¿de acuerdo? El sistema inmunológico es más inmaduro, por lo tanto son más vulnerables a ciertas infecciones. Y finalmente también las diferencias en cuanto al comportamiento, pues no pueden en muchas ocasiones, sobre todo el lactante y los preescolares, verbalizar, expresarnos bien cuáles son sus malestares. Bien, las otras especialidades nos echan carrilla a los pediatras que somos como veterinarios, ¿no? Precisamente porque a veces es complicado también saber qué es lo que necesita o qué es la molestia que tiene el paciente. Entonces todo esto hace que el paciente pediátrico sea mucho más vulnerable y es fundamental entonces el reconocimiento rápido y oportuno de un problema de tipo respiratorio para que pueda intervenir de manera rápida. Vamos a hacer esto un poco de forma interactiva y vamos a ver los principales problemas. Ayer ya vieron crisis asmática, hoy vamos a enfocarnos en otras patologías respiratorias, las principales, para ver cómo las resolveríamos y qué es lo que hay de nuevo, como bien está establecido en la plática del día de hoy, o qué opciones de tratamiento tenemos.
Este es el primer caso clínico. Es un niño de 13 meses de edad y la madre lo encuentra sofocado y atragantado cerca de un envase de cacahuates. Los paramédicos lo encuentran alerta, el trabajo respiratorio está aumentado con estridor audible y retracciones subcostales y la coloración es normal. Entonces, nuevamente, la valoración inicial con mi triángulo de valoración pediátrica, que es solamente una escala visual y auditiva que debe completar en segundos, lo que puedo ver es que la apariencia es normal, la respiración anormal y la circulación parece normal, es decir, en estos dos parece que no hay ningún cambio, pero sin poner las manos encima al niño, solamente viéndolo a simple vista. Los signos vitales tienen una frecuencia cardíaca de 160, respiratoria de 60, tensión arterial de 88-56, temperatura de 37,1, la saturación está a 93 y pesa 11 kilogramos. En mi evaluación primaria, la vía aérea se encuentra con estridor, en la respiración tengo taquipnea con retracciones y a la auscultación no veo un volumen corriente adecuado, es decir, ambos campos pulmonares están hipoventilados. La coloración es normal, la piel se encuentra tibia y seca, los pulsos rápidos pero fuertes y regulares. En cuanto al déficit neurológico está íntegro aparentemente, sin focalización con Glasgow de 15 y sin signos aparentes de lesiones en la exposición. Entonces, ¿cuál es la impresión general de este paciente? Sin diagnóstico, ahorita solamente viendo el triángulo de valoración y como encontré la evaluación primaria. Así es, obstrucción de la vía aérea y parece que es superior, ¿no? Entonces, ese es ahorita el problema con lo que puedo categorizar al paciente como tal. Ahora, parece que es secundaria la aspiración de un cuerpo extraño, ¿estamos de acuerdo? Por la historia, por cómo lo encontró la mamá, porque ocurrió de forma súbita y había un envase de cacahuates al lado. ¿Cuáles son las prioridades de manejo inicial entonces que yo tengo que hacer en este paciente? Exacto, las prioridades de manejo y la sistematización que tanto nos dice el PALS que hagamos, pues no cambia en ningún paciente, sea respiratorio, circulatorio, trauma de cráneo, lo que sea, siempre debe hacerse de forma sistematizada. Entonces lo primero es, en los casos de obstrucción superior, si el paciente está consciente y viene con una vía aérea permeable de forma parcial por lo menos, pues entonces puedo permitir que adquiera la posición de mayor comodidad. ¿Por qué? Porque obviamente el llanto condicionar mayor presión negativa y más colapso de la vía respiratoria superior y por lo tanto mayor posibilidad de obstrucción. Doy oxígeno suplementario. El acceso intravenoso, si no es estrictamente necesario, parece que no tiene ningún problema de tipo circulatorio, lo puedo diferir porque ahorita nuevamente si pongo irritable al paciente puedo condicionar una mayor obstrucción como tal y puedo contactar a los médicos especialistas. Ahorita vamos a ver a qué médico especialista al que sí tendríamos que contactar. Yo no soy muy amigo de las interconsultas, pero hay veces que es fundamental. Y en este caso es precisamente fundamental. En cuanto a aspiración de cuerpo extraño, muchas veces ocurre, en este caso el paciente llega con estridor, pero hay muchas ocasiones que llega el papá y nos dice, pues creo que se atragantó con algo. Tosió, se me puso morado, le dije pajarito, pajarito, subió la cabeza, después se le quitó, pero pues vengo a que me lo revise, ¿no? Y muchas ocasiones la exploración física es completa y absolutamente normal. Pero atención, con la aspiración de un cuerpo extraño no me puedo quedar con eso. ¿Por qué? Porque una historia de sofocación es el dato más confiable de la aspiración de cuerpo extraño. Puede haber otros signos y síntomas, así como el caso del niño que viene con estridor, que es hablaría de un proceso obstructivo en la vía aérea superior, o bien puede haber también datos de un proceso obstructivo en la vía aérea inferior. Si hay tos, si hay sibilancias, hipoventilación, retracciones, pero lo que quiero que les quede muy claro es que todo esto puede estar ausente y el niño se puede ver perfectamente bien durante la evaluación que yo estoy haciendo. Pero si esto está presente, tengo que demostrar lo contrario. Es decir, no puedo decirle a la mamá, pues ¿sabes qué? Se ve muy bien, que se vaya a tu casa y ahí me avisas cómo va. Porque tuvo un episodio de atragantamiento muy evidente y fue por lo que me buscó el paciente o el familiar del paciente. No es algo poco frecuente, se producen de 150 a 300 muertes por año por aspiración de cuerpo extraño. Y nuevamente, el grupo etario más vulnerable en el que ocurren 2/3 de estos casos es precisamente los pacientes menores de 1 a 2 años de edad. Los alimentos son los cuerpos extraños más comúnmente aspirados. Y de estos alimentos, ¿cuál creen que es el más frecuente? El cacahuate, así es. Entonces, de entrada, pues también prevención. Nunca permitamos que nuestros niños de estos grupos etarios anden con cacahuates, ¿no? Con papitas, yo los veo con cacahuates. E incluso también muchas ocasiones con objetos que inanimados también son muy peligrosos. Los globos, que muchas veces yo he visto pediatras que en sus consultas dan globos para que el niño esté de buenas, pues es el cuerpo extraño que mayor letalidad produce en cuanto a objetos inanimados o que no son orgánicos se refiere.
Entonces tenemos que ser muy cuidadosos también con eso. Por supuesto que la prevención es lo primordial para evitar este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, una vez que se aspira un cuerpo extraño puede estar en la vía aérea superior e inferior en el esófago. Y las diferencias de la vía aérea pediátrica que mencionaba con anterioridad pues hacen que obviamente esto sea un reto diagnóstico y también pueda tener un impacto muy rápido en cuanto al paciente se refiere. Ya hemos condicionado que la vía aérea era más estrecha, podía generar mayor resistencia y una obstrucción con mucho mayor facilidad. Entonces, ¿cómo yo puedo abordar este paciente? Sí puedo tomar una radiografía y la radiografía me puede tal vez revelar si hay un cuerpo extraño. Pero atención, otra vez, no es para mi gold estándar, porque los estudios radiológicos solamente los objetos radioopacos van en un 6 a un 15%. Y puedo tener datos indirectos tal vez de una aspiración de cuerpo extraño, como perinsuflación, como consolidación, como barotrauma, pero vean los porcentajes de esto. Es decir, la sensibilidad de especificidad es muy variable. Entonces tampoco es la historia de que si llegó el niño y ya lo veo yo muy bien y no le encuentro nada clínicamente y le tomo una radiografía y la veo normal, me puedo quedar tranquilo. ¿Por qué? Porque también puedo pasar por alto algún objeto. Y realmente pasar por alto si se trata de una aspiración o no. Algunas ocasiones sí encontraré alteraciones. Aquí es muy evidente la hiperlucidez y la hiperinsuflación que hay unilateral en el lado izquierdo. Pues eso correlacionaría mucho sí con la sospecha fundada de una aspiración de un cuerpo extraño, pero en muchas ocasiones no es así. Muchas ocasiones el estudio radiológico incluso también puede ser normal. Ahora, si está en la vía aérea superior y el paciente es capaz de toser o hablar, por lo pronto yo ya sé que sí, puede tener una obstrucción, pero esa vía aérea mientras tanto está permeable, ¿no? Si el paciente puede toser o puede hablar, entonces con ese paciente me la puedo llevar mucho más leve. Lo puedo dejar en la posición, como en el caso del clínico que estamos viendo, que más le acomoda al paciente, dejarlo con oxígeno y valorar entonces cómo va a tener que retirar ese cuerpo extraño, que ahorita vamos a ver cuál va a ser el estudio diagnóstico y terapéutico más eficaz. Pero ¿qué pasa cuando la obstrucción es grave de manera parcial o casi ya total o total? Ahí evidentemente mi comportamiento tiene que ser completamente diferente. En estos casos lo que yo tengo que hacer es dar una terapéutica de soporte vital básico. Y para esto también es fundamental que todo mundo estuviera entrenado en esto. Y sobre todo los padres, porque muchas ocasiones son cosas que pasan en el domicilio, ¿no? ¿Cómo voy a liberar de esa obstrucción la vía aérea cuando es considerable o cuando es casi total? En los lactantes, tratándose de pacientes menores de 1 año de edad, recuerden que los voy a tomar del tórax y les voy a dar 5 palmadas enérgicas, sólidas, entre ambos omóplatos, para después voltearlos y dar 5 compresiones torácicas, ¿de acuerdo? Esto lo voy a hacer de forma continua hasta que el paciente expulse el objeto. Algunas ocasiones no lo expulsará y puede caer en paro cardiorrespiratorio, sí. De ser así, empezará la reanimación cardiopulmonar como lo haría con cualquier otro paciente pediátrico, con la única excepción de, después de dar mis compresiones, si estoy yo solo 15x2, si no, entonces, 30x2, si estoy acompañado 15x2, entonces lo único que voy a hacer cada que ventile es poder ver si el objeto está presente y extraerlo. No se vale nunca hacer un barrido a ciegas o ver si puedo extraer el objeto con el dedo. Que muchas veces las mamás hacen eso, ¿no? Ay, se me está ahogando y le metí el dedo. Pues sí, eso se presta a que obviamente yo pueda condicionar mayores lesiones, ¿no? En el paciente que es ya mayor de 1 año de edad, voy a hacer la maniobra de Heimlich si me lo permite. A veces me tengo que poner yo en cuclillas, o si el paciente sigue siendo muy pequeño me acomoda